Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera sesión de Física 1. El día de hoy vamos a repasar el tema notación científica y uso de prefijos. Para empezar, quiero recordarles que esta información la pueden ustedes analizar en la página de su libro que va de las 7 a las 9. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con este repaso de nuestro tema. Para ello, vamos a decir primero que la notación científica es una manera de representar un número. Generalmente, cuando nosotros trabajamos con números, lo hacemos en forma decimal. La notación científica nos permite escribir de manera más breve los números. Por ejemplo, si nosotros pensamos en cantidades que ascienden a millones, pues generalmente estamos tratando de considerar que se ocupen más de 6 lugares dentro de las cifras posicionales. Entonces, escribir un número grande o muy pequeño en notación científica nos va a permitir tener un mejor manejo de él. Pero vamos a decir cuál es este nuevo formato al que estamos mencionando como notación científica. Bueno, la notación científica consiste en escribir un número de esta forma. Es decir, primero vamos a colocar una cantidad, aquí yo la representé con la letra a la que vamos a llamar el coeficiente. El coeficiente va a ser un número que nosotros vamos a considerar que está entre 1 y 10. Es decir, puede ser cualquier número decimal entre estas dos cantidades. Después, siempre se va a colocar el símbolo de multiplicación y la base 10. A este le vamos a llamar, pues evidentemente, factor de la notación científica. Y finalmente, estas dos cantidades van a ir acompañadas de un pequeño número que se coloca justo sobre el número 10. Este número, como ustedes bien saben, se va a denominar el exponente. Para aclarar un poco más, vamos a considerar lo siguiente. Y como ya había mencionado, el coeficiente A siempre va a ser un número entre 1 y 10. En este caso estamos desglosando los casos por los que puede pasar el valor de n. Recuerden que n lo habíamos llamado el exponente. Este siempre va a ser un número entero. Y pudiera darse dos casos. Pudiera ser que el número sea negativo y entonces quiere decir que el número original, el número del que estábamos hablando para convertirlo en el formato de notación científica, es menor que 1. En otras palabras, podemos decir que si el valor del exponente es negativo, quiere decir que se trata de un número muy pequeño. Y por el contrario, si el valor de n es positivo, entonces estamos hablando que el número que nosotros queremos escribir es un número relativamente grande. Pero para que esto quede un poco más claro, vamos a auxiliarnos de algunos ejemplos. En el primer ejemplo, vamos a trasladar de notación decimal, que es la que generalmente usamos, a notación científica. Yo, por ejemplo, puse este número. Observen, es un número más pequeño que la unidad. Entonces empezamos con parte entera 0 y después tenemos estos 5 lugares ocupados y los vamos a trasladar a formato de notación científica. Veamos cuál sería el proceso. Lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde está colocado el punto decimal del número que yo estoy hablando. Si observan, esta cantidad tiene su punto decimal justamente en este sitio. Entonces,
como recordarán ustedes, habíamos mencionado que para escribir un número en formato de notación científica, lo que yo tenía que elegir era un factor. Ese factor debía estar entre el número 1 y el número 10. Es decir, yo voy a tener que modificar este punto hacia donde yo puedo encontrar una cantidad como la que me pide el factor. En este caso, si yo la recorro, por ejemplo, hacia la izquierda, lo que voy a generar es pues un número 0 y evidentemente ese número no está entre el 1 y el 10. De modo que este punto se va a recorrer hacia la derecha. Si solamente lo recorro un lugar, el punto quedaría aquí y sigo teniendo parte entera 0. Entonces tengo que hacer este proceso hasta que yo pueda encontrar una cantidad entre 1 y 10. Entonces, por ejemplo, en este caso este punto decimal se recorre 1, 2 y 3 lugares. Hasta este lugar se va a colocar el nuevo punto decimal. Es decir, imaginariamente lo que estamos haciendo es eliminar toda esta parte. Entonces, el número que resulta sería 2.46. Una vez que nosotros ya determinamos este coeficiente, lo que debemos hacer de manera inmediata es agregar el factor de notación científica. Entonces yo aquí escribí por 10 y este exponente lo obtuvimos de contar la cantidad de lugares que se recorrió el punto decimal. Recuerden que fueron 3 lugares. Aparece aquí. Yo le coloqué el signo negativo porque habíamos dicho que n iba a ser negativo si el número del que nosotros hablábamos era un número pequeño o, en este caso, pues menor que la unidad, menor que el número 1. Vamos a ver más ejemplos para que esto quede un poco más claro. Nuevamente, vamos a considerar un número escrito en notación decimal y lo vamos a convertir a un número en formato de notación científica. Si observan, ahora este número que aparece aquí con morado es una cantidad mucho más grande que el número 1, mucho más grande que la unidad. Lo primero que tenemos que hacer, como había mencionado antes, era identificar dónde se encuentra el punto decimal. Generalmente cuando nosotros hablamos de números enteros, pues no acostumbramos colocar el punto decimal al final, que es donde corresponde que vaya. Entonces, una vez que nosotros determinamos que el punto decimal aparece aquí, tengo que recorrerlo tantos lugares como sea necesario hasta encontrar un número entre 1 y 10, que es la condición para escribir en formato de notación científica. Entonces, si ustedes observan, en este caso, el punto decimal se encontraba aquí, lo tengo que recorrer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lugares. Si yo coloco el punto decimal justo aquí, entonces voy a obtener 4.672. Si yo lo dejara un lugar antes, por ejemplo aquí, entonces yo tendría la cantidad 46.72. El 46.72 no se encuentra en el intervalo de 1 a 10. Por eso tiene que recorrerse hasta este sitio. Entonces, una vez que ya tenemos esta parte, el coeficiente sería 4.672. Ya hemos dicho que de manera inmediata se coloca el factor por 10 y para determinar el exponente, pues vemos si es más grande o más pequeño que la unidad. En este caso ya habíamos dicho que esta cantidad es más grande que la unidad. Por lo tanto, su exponente va a ser positivo. Inclusive podemos no colocar el signo positivo y simplemente contar ahora los lugares que se recorrieron. Entonces, consideramos que fue 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lugares. Esa es la razón de que el exponente en este caso sea 6. Pero, ¿qué sucede si ahora yo tengo números en notación científica y quiero que estos
transformarlos a notación decimal. Vamos a analizar también un par de ejemplos. El primero sería el siguiente. Tenemos de notación científica a notación decimal. En este caso yo tengo 6.38 por 10 a la menos 6. Dado que el exponente es negativo, este número en notación decimal va a ser uno muy pequeño, con parte entera 0. Entonces, en este caso, lo que yo tendría que hacer siempre es mover el punto decimal. Dado que es un número pequeño por el signo del exponente, entonces yo voy a empezar colocando la parte entera 0, después un punto decimal. Como se tienen que ocupar 6 lugares después del punto decimal, yo tuve que rellenar esos espacios con número 0. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los lugares. Es decir, el punto yo tendría que colocarlo aquí si quisiera pasar la notación científica. Si observan, están 1, 2, 3, 4, 5 y los 6 lugares que me pide este exponente. Una estrategia sencilla sería la siguiente. Si yo observo que el exponente es negativo, quiere decir que el número es menor que 1. Empiezo con la parte entera. Después cuento cuántos elementos hay antes del punto decimal, solamente 1. Como yo tengo que completar los 6 lugares, los 5 lugares restantes se van a rellenar solamente con ceros. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y este lugar ya rellenaría los 6 lugares que mencionábamos de manera previa. Así sería la conversión de notación científica a notación decimal. Vamos a considerar un número más y en este caso lo coloqué de esta manera. Mi ejemplo aparece así. Tengo de notación científica a notación decimal. Escribí el número 7.126 por 10 a la 2. Entonces, en este caso nos damos cuenta que el exponente es positivo. Eso quiere decir que el número que yo voy a terminar de escribir aquí es un número mayor que 1. El punto decimal, habíamos dicho, se recorre hasta 2 lugares. Entonces, no puedo recorrerlo hacia la izquierda porque estaría obteniendo un número más pequeño que la unidad. Entonces, en este caso se van a recorrer hacia la derecha. Tantos lugares habíamos dicho como indica el exponente. Si observan, aquí indica solamente 2. Eso quiere decir que este punto decimal solo se puede recorrer 2 lugares y se va a colocar aquí. Es decir, tendríamos 7, 1, 2 y enseguida el punto. Y si observan, hay una parte decimal que queda aquí. En este caso sería el 6. Entonces, 7.126 por 10 a la 2 es equivalente en notación decimal a 712.6. Bueno, voy a mostrar un grupo de equivalencias más de números escritos en notación decimal y en notación científica. Con esto damos por terminado el repaso de esta sesión, indicándoles también que corresponde a ustedes enviar para esta clase el ejercicio 3 de su compendio que abarca precisamente el tema de notación científica. Esto sería todo por su atención.